En pocos días, algo sorprendente va a ocurrir. ¿Quieres saber de qué se trata? Este video podría marcar un cambio importante en tu vida. Es esencial comprender que Dios otorgó al pueblo judío ciertos conocimientos únicos sobre el tiempo, algo que podríamos llamar los espirales del tiempo. ¿Y qué significa esto? ¿Cómo enseña el Hasidut? La Torá revela secretos profundos que debemos vivir y seguir en armonía con el tiempo, o como se dice en hebreo, lihiot y masmansis. Dios brindó al pueblo judío, junto con la Torá, una energía especial que se experimenta cada semana y cada día. Esto quiere decir que cada semana y cada día están conectados con la porción de la Torá que se estudia en ese momento. Así que, si deseas entender lo que puede suceder en una semana determinada, más que recurrir a las noticias o a los periódicos, puedes encontrar respuestas en la Torá, ya que ésta nos revela los secretos del universo y es la manifestación de Dios en este mundo. Hoy quiero hablarte sobre algunos de esos secretos a través de un personaje increíblemente importante que seguramente conoces de la Biblia. Nuestro patriarca Abraham. Nos enfocaremos en él y en dos parshiot, o secciones de la Torá. Lej Leja, que fue la porción que estudiamos el sábado pasado, y Vayera, que es la siguiente. Abraham ocupa el centro de estas historias, y a través de su vida espero compartir contigo conceptos espirituales que, con la ayuda de Dios, puedan impactar positivamente en tu vida. Básicamente vamos a hablar de dos parshiot, dos porciones de la Torá, que es la parashá Leleja, que fue la que pasó este sábado, y la próxima es Vayera. Y Abraham es obviamente el personaje central. Y a partir de Abraham, quiero comentarte y contarte conceptos espirituales e historias que Besat Hashem, Dios quiera que te cambien la vida para bien. Vamos a comenzar primero con Lej Leja, que ves la porción que pasó hace unos días, en el sábado anterior. Te leo en hebreo, luego te lo traduzco al español en forma libre. Dice así: Vayomer Adonai el Abram le leja meartzeya, umimola de teja un bebeíta vija el are tzasherareka. Voy a hacerte una traducción libre. Dios se revela a Abraham, nuestro patriarca, y le dice Lej Leja, que significa sal de la casa de tu padre, de tu tierra natal, hacia la tierra que te mostraré. En otras palabras, Dios le pide a Abraham que abandone su lugar de origen, indicándole que su destino no está allí, sino en un lugar desconocido que le revelará más adelante. Aquí vemos que Abraham emprende un viaje, junto a su familia, sin saber exactamente a dónde va, pero con una fe y confianza absolutas en Dios. Esta situación demuestra una cualidad extraordinaria de Abraham, su total confianza en Dios, aun cuando el futuro es incierto y el destino final no está claro. Ahora pasaremos a la próxima sección de la Torá, llamada Vayera, y te iré compartiendo conceptos y relatos que conectan estas parshiot o porciones y que revelan temas profundos en la narrativa de la Torá. Dice así: Vayera, Elaf, Adonai, Belonai, Mambre, Beú, Yose, Peta, Jaol, Kehom, Hayom. Aquí te cuento básicamente que Dios se le revela a Abraham en el Onebre. Es un lugar y estaba Abraham en su carpa en un día muy, muy caluroso. Aquí hay algo muy interesante que pasó, pero todavía no te lo cuento, así que vamos previamente al Lej Leja, a la primera porción. Escucha esto, impresionante. Lej Leja. Primero que saber que Abraham, nuestro patriarca Abraham, es el padre de la fe. Av, el padre de la emuná, de la fe. Emuná es en hebreo la fe, la fidelidad de Dios. Como todo el mundo sabe, mucha gente sabe que el primer monoteísta, el primer ser, es decir, que nació de alguna forma de madre y padre y que básicamente conoció Dios, es Abraham. Es decir, obviamente primero está Adán y Eva,
que Adán y Eva, como ustedes saben, son creación de Dios, no de padre y madre. Dios los creó. Luego está el gran personaje de Noé, que sí, nació de padre y madre, pero básicamente Noé. Y también es un personaje impresionante pero diferente a Abraham en diferentes temas, que no es nuestro tema ahora, pero obviamente también una persona, Tzadik Betamim, un gran justo Noé, impresionante. Pero básicamente, Abraham es básicamente el que de él surge todo el monoteísmo. Vamos a decirlo de una forma, es decir, Abraham es un personaje relevante y fuertísimo e imponente para la humanidad toda. Obviamente, todos los personajes de la Biblia son impresionantes para toda la humanidad, pero hay que saber que Abraham, básicamente, es el gran padre de la emuná, de la fe en Dios, de un único y solo Dios, el Creador del Todopoderoso. Voy a contarte a muy grandes rasgos un poquito una historia de Abraham. Hay que saber que Abraham nació en un lugar donde el politeísmo en general, había muchísimo politeísmo. La gente era idólatra, no conocía a Dios y lamentablemente hacían cosas muy negativas. Y Abraham nació, y los magos del lugar, los astrólogos, le dijeron al rey del lugar que de esa familia, de la familia de Abraham, iban a ser un niño que le iba así a dar muchos problemas. Por lo tanto, alguien le contó al padre Abraham de este tema y lo llevaron a una cueva. ¿Lo llevaron a una cueva y qué hicieron en esa cueva? Le llevaron comida. Y Abraham nació y creció sus primeros años en un lugar oscuro, no conocía la luz del día. Y así se creó. Así se creó. O sea, así creció, básicamente así creció. Y de repente, luego de unos años, sale al mundo. Sale al mundo y de repente ve un mundo maravilloso. Y dijo, ¿quién es el dueño de este mundo? ¿Quién creó este mundo maravilloso? Y primero empezó, era un niño, y empezó a decir, se ve que el sol es el que maneja todo. Y obviamente después vio que en la noche el sol se ponía en el atardecer y salía la luna con su ejército de estrellas. Dijo, no, evidentemente la luna y su ejército es más fuerte que el sol. Después, durante el día salía el sol, la luna y las estrellas no estaban más, ¿no? Entonces el sol no, y la luna y las estrellas no. ¿Y quién maneja todo? Después empezó a ver cómo el mundo tenía un orden exacto y perfecto, todo el sistema planetario, todo era obviamente alguien muy inteligente. ¿Y cómo funcionaba todo? ¿Y cómo empezó? No, aquí hay alguien, hay algo, o alguien, un ser, una inteligencia suprema que maneja un orden que no se puede explicar a nivel lógico. Es decir, no hay esto, no puede ser obvio que es así, porque lamentablemente los que lo rodeaban asignaban fuerzas, o a astros, o a monumentos, o a esculturas, o todo tipo de objetos. Y Abraham, en su inteligencia, se dio cuenta que eran tonterías. Como un objeto podía ser dueño de este mundo perfecto y de las estrellas, obviamente. Les voy a contar una historia impresionante. El padre de Abraham tenía una fábrica de idolatría, de hacer objetos, de hacer monumentos, hacer todo tipo de esculturas, grandes, chicas, de todo tipo. Una fábrica, un negocio, en el cual vendía según las posibilidades del cliente, le vendía algo grande, algo chico, muy bien. Tuvo que salir de viaje y le dijo a Abraham, al niño Abraham, que está encargado del negocio, y le explicó esto sale tanto, te pongo aquí la etiqueta, cuando sale, esta se dice en hebreo el pese, este monumento, esta escultura, esto. Muy bien, le explicó muy bien. Durante unos días venían los clientes y Abraham, en su yo de niño, en su intuitiva y pureza que tenía en su pensamiento y corazón, les decía a la gente que venía, pero bueno, ¿qué quiere? Decían, quiere un objeto así o asá, grande, chico, según las posibilidades. ¿Qué presupuesto tenía? Muy bien, dijo, para usted, ¿para qué lo quiere?
y le decía que quería protección, esto, quería orar, le quería rezar, le quería. Entonces Abraham le decía: ¿pero usted cree realmente que este objeto lo puede cuidar? ¿O le puede dar dinero? ¿O lo puede dar salud? Dice: sí, así es lo que la gente dice. La gente dice porque usted piensa que realmente este objeto le puede darle todo tipo de beneficios. Y de a poco, Abraham hablaba con la persona. La persona de repente decía: pero tú tienes razón, nunca lo había pensado realmente. Se iba sin comprar nada. Y así venía otro cliente, y Abraham, en forma muy honesta y muy cordial, hablaba con ellos y decía: pero tú piensas que este objeto, que si yo hago esto, lo rompo, te puede cuidar, o te puede dar salud, o dinero, o tú lo puedes tirar al mar, tú puedes hacer lo que quieras con ese objeto, pisarlo, pisotearlo, tirarlo, regalarlo. Y la gente decía: nunca lo había pensado. Es verdad, y así varios días. No vendió un céntimo. El padre llegó, y cuando llegó el padre, que vio una escena terrorífica, que vio todo el negocio destruido, todos sus objetos destruidos, todos sus objetos de idolatría destruidos, salvo el más grande, un monumento muy grande que tenía, que era muy caro, que nadie lo compraba porque era algo carísimo, con un palo en la mano. Era un objeto de piedra, vamos a decir, y tenía un palo en la mano de piedra. De repente el padre, horrorizado: Abraham, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién vino? ¿Quién destruyó? Dijo: no, papá, nadie vino. Él es el culpable. ¿Quién es él? El monumento, es el grande, es el culpable. ¿Cómo fue? Dijo papá: hubo una discusión aquí entre todos los objetos. ¿Quién iba a comer la comida que la gente traía? Porque la gente traía, no solamente compraba, sino que también traía al negocio del papá de Abraham todo tipo de ofrendas y comidas, y que el padre de Abraham a veces llevaba, cuando la gente se iba, llevaba la comida a su casa. Porque obviamente los objetos no comían nada, pero la gente venía y traía ofrendas a los objetos y les sobraba todo. Dice: papá, hubo una discusión entre los objetos, y el más grande se enojó, dijo: todo es mío. Y la gente dice: no, porque es para mí, a mí me lo trajo, a mí lo trajeron. Dijo: sí, agarró el palo que tiene en la mano y empezó a romper todos los pequeños objetos y se llevó toda la comida. Mira, papá, toda la comida está al lado de él, toda la comida. El padre dijo a Abraham, él conocía a Abraham, dijo: ¿tú piensas que ese objeto puede romper algo y que puede hablar y que puede enojarse? Todo lo que tú me cuentas me parece que es fruto de tu imaginación. Dice: seguramente, papá, que escuche en tus oídos lo que dice en tus labios. Papá, tú le oras y tú vendes este tipo de objetos a gente que pretende, que piensa que les va a dar protección y le dar dinero y salud, todo tipo de beneficios. ¿Escuchaste lo que tú dijiste? Y así el padre, que lamentablemente se ve que no quería mucho a su hijo, lo denunció al rey, así que Abraham se tuvo que escapar. En resumen, cuento en muy breves palabras, lo agarran a Abraham y lo tiran a una hoguera, pero obviamente, con pena, porque le pidieron a Abraham que tenía que arrodillarse a una idolatría. Y obviamente Abraham era fiel a Dios, fiel a un único Dios, al cargo todopoderoso, y no se posternó, lo tiraron en una hoguera y Dios, Baruja, gracias a Dios, los salvó. La gente obviamente quedó anonadada y después les cuento brevemente, después de ahí salió ante la orden de Dios de salir de su lugar de Ur-Kasdim, de donde era, y básicamente salir de ahí hacia una tierra prometida, que obviamente, como ustedes sabrán, es la tierra Israel. Y aquí después, ahora me salteo a la próxima porción que es Vayerá. Hay que saber que Vayerá. Hay algo impresionante que es cuando
como conté hace un buen comienzo de la clase, que estaba en su carpa un día muy caluroso. ¿Por qué? Porque Abraham, a pesar de haber sido circuncidado a sus 100 años, obviamente por orden divina el tercer día, se sabe que ese día más doloroso, y Abraham, junto con su esposa Sara, querían ayudar y tener invitados, ayudar a gente que pasaba por ahí por donde vivía, darles comida. Impresionante. Y Dios hizo un día muy, muy caluroso porque quiso cuidar a Abraham. Quiso cuidar a Abraham, que esté en su cama, que se cure, que sé que vuelva a estar con sus fuerzas. ¿Pero qué pasó? Abraham de cualquier forma quiso buscar, y ahí Dios le mandó los 3 ángeles, los famosos 3 ángeles, y Abraham le dio de comer. ¡Impresionante! Aquí vemos también a Abraham. Impresionante como, a pesar de que esos ángeles estaban vestidos como gente idolatra, gente muy diferente a él, Abraham no le importó. Dijo, es muy importante ayudar a estas personas. Son gente que quizás no tienen comida, no tienen agua, y están muy cansados. Les dio agua para lavarse los pies también de la idolatría. También explican nuestros sabios, obviamente que Abraham estaba tan lejos de la idolatría que también que se limpien los pies también para eso, y obviamente darles agua, darles comida. Les preparó un banquete impresionante. Aquí vemos cualidades de Abraham que sobre estos temas me quiero concentrar en Lej Lejá y Vayera. Y esto lo que dijimos hoy, espirales en el tiempo, cada semana y cada año y cada día el tiempo es como una espiral. Hay que pensar que de miles de años hasta hoy y a la eternidad hay un punto, que es espiral. Ese punto sube de bien en mejor, y esa energía vuelve a repetirse. Por lo tanto, tenemos la posibilidad de en unos días, en esta para allá, de para allá Vayera, conectarte con el personaje y la energía y la bondad y todas las cualidades impresionantes de Abraham, nuestro patriarca Abraham. Eso es mucho más real y verdadero. Esto es lo real del tiempo, porque es como Dios crea el tiempo, lo verdadero, lo esencial del tiempo. Por lo tanto, aquí te invito a conectarte con nuestro patriarca Abraham, con sus cualidades impresionantes que aquí vamos haciendo. Redondeando un poco la emuna, ¿con qué nos podemos conectar? Algunas ideas que nos podemos conectar, la emuna, la fe y la nemanut, y la fidelidad de Abraham con Dios, el Creador Todopoderoso. ¿Qué más? La bondad, recibir a personas que puedan ser muy diferentes a nosotros, pero en el caso de recibir a un huésped o tener un invitado en la casa, o invitados a la casa incluso que sean diferentes, darles de comer, de beber, también enseñarles Torá, enseñarles emuná, fendio, fidelidad en Dios, es decir, cualidades, buenas cualidades, empezando con uno, con el ejemplo, siendo uno una buena persona. Ese es el mensaje más fuerte, mucho más que palabras. Son los hechos. Uno ser buena persona, traer buenas cualidades y básicamente dar lo mejor. El Lej Lejá. Dios le dice a Abraham Lej Lejá. También hay que saber que en hebreo, a nivel más literal, Lej Lejá, ve hacia ti, ve a tu esencia, explica Raga Kadosha, el gran sabio judío que explica la Torá. Dice Leanatrau Letovatra. Dios le dice, te voy a llevar un lugar para tu bien, es decir, que es la tierra de Israel. Hay que saber que la Torá es dulce. Tú vas a ir a un lugar donde la tierra, lo material, va a ser dulce, para que tu parte espiritual sea dulce. Hay que saber que la tierra de Israel y el pueblo Israel de la Torá son uno, y junto a Dios, que la Torá, el cumplimiento de la Torá en la tierra de Israel es dulce, es bueno, es dulce. Hay que saber que 2000 años en el exilio fue muy difícil cumplir la Torá, perseguidos y esto y lo otro, como ustedes saben, holocausto y pogroms e inquisición, es decir, todo muy difícil en la tierra de Israel, el pueblo y ser unido cumpliendo la Torá
para la bendición del pueblo de Israel, la bendición del mundo entero, como Dios le promete a Abraham, los que bendiciré, los que te bendicen. Es decir, que todo el que bendice a Israel, el que quiera a Israel, es bendecido por Dios. Es bendecido por Dios.